Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la última actividad del quinto coloquio de maestrantes en arquitectura del campo del conocimiento de arquitectura, ciudad y territorio. Estamos muy contentas por iniciar esta mesa con la presencia de la doctora Carla Filip Narciso. Ella nos va a dar la segunda conferencia magistral, cuyo título es Metodologías feministas para el análisis de la arquitectura y lo urbano, y me voy a permitir leer su semblanza. Carla Alexandra Filip Narciso es licenciada en Arquitectura Paisajista por la Universidad de Évora, Portugal, maestra en Geografía con especialización en Estudios Urbanos por la Universidad de Lisboa, también en Portugal, y doctora en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Actualmente es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. En el plano profesional ha trabajado en la administración pública, en la Secretaría de Medio Ambiente y Urbanismo en Brasil y el Ayuntamiento como jefa de Departamento de Áreas Verdes y Espacios Públicos en Portugal. En su experiencia de investigación ha participado en proyectos para el gobierno federal, así como proyectos académicos como el Plan Maestro del Centro Cívico y Cultural de la Delegación Iztapalapa y el Plan del Manejo del Centro Histórico de Puebla. Coordinadora de proyectos de GAPA PAPIT, del modelo productivo al modelo neoliberal de expresión urbana en ciudades medias mexicanas, la región centro, el caso de Morelos, y el proyecto Territorio, Espacio Habitable y Género, análisis feminista de la planeación y política urbana, ordenamiento territorial y la política de vivienda en México. Ha publicado en revistas especializadas, capítulos en libros colectivos y un libro autoral en las áreas de la teoría urbana, espacio público, planeamiento urbano, urbanismo neoliberal, discursos políticos, relaciones de poder y género, además de participar en la traducción de artículos científicos. Ha participado como ponente y conferencista magistral en diversos eventos nacionales e internacionales. Formación feminista con distintos diplomados, cursos y talleres. Beca PASPA para estancia de investigación en el Centro Interdisciplinar de Estudios de Género, CIEC de Lisboa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y tiene el premio al reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2020. Agradecemos mucho tu presencia, Carla. Valoramos mucho tu participación en ACT y te dejo la palabra. Hola, buenas tardes a todas y todos. En realidad es un gusto para mí, una honra, que me hayan invitado a compartir este espacio con ustedes y ustedes, considerando el tema del mismo coloquio sobre las metodologías de investigación y arquitectura, porque creo que siempre la parte de la metodología es como el talón de Aquiles y como que nos cuesta mucho trabajo en nuestros proyectos de investigación. Para mí es un gusto también participar en el campo de arquitectura, ciudad y territorio, porque eso también me ha dado la oportunidad, ¿no?, de conocer un poco más de la arquitectura, ¿no?, y lo que están haciendo en ese ámbito disciplinar. Ah, Bien, cuando Monse me invitó a participar con ustedes y ustedes y me propuso el tema, siempre la disposición es muy alta, hasta que una se da cuenta de los retos que enfrenta cuando a esa presentación. Pero bien, hablar de metodologías feministas para el análisis de la arquitectura lo urbano. Creo que antes de empezar es importante hacer memoria y también hacer memoria de por qué estoy aquí con ustedes y ustedes hablando de este tema, ¿no? Y creo que hacer memoria es hacer justicia. Entonces, para mí fue muy importante llegar a este tema a través del movimiento organizado de mujeres de la Facultad de Arquitectura. Probablemente para muchas de ustedes, de ustedes y de ustedes este tema pues no lo escucharon, ¿no?, por los tiempos que nos lleva, pero hubo un paro de 6 meses en la Facultad de Arquitectura, ya va por 3 años, y ese paro fue muy importante
porque creo que abrió el camino para que hoy también pudiéramos estar aquí, o por lo menos que pudiera estar aquí con ustedes compartiendo este tema, ¿no? Creo que el movimiento vino a sembrar una semilla muy importante para darnos cuenta y sermos conscientes de la opresión que vivimos las mujeres. No solo a nivel de la arquitectura, como dentro de la praxis de la arquitectura, sino lo que eso representa en términos de nuestra vida y de nuestra experiencia de vida, de nuestro ciclo de vida en la ciudad, ¿no? En lo urbano, en lo arquitectónico. Y también nos vino a sensibilizar, a ser conscientes de lo que implica estar en este espacio en la actualidad, ¿no? Entonces, creo que ello para mí fue muy importante y me elevó justo en esta búsqueda del conocimiento, porque en su momento llegaron muchas alumnas que tenían inquietudes, ¿no? Que querían hacer trabajos sobre género y que pues no había todavía en ese momento tanto y tampoco yo contaba con las herramientas en ese momento para poderlas ayudar. Si bien ya había leído algo de ello, y ello se podía interpelar dentro de mis investigaciones, no había una conciencia como tal en ese momento. No había lecturas, había autoras, pero no había el sentido de lo que hace realmente entendernos lo que es una investigación de corte feminista, que va mucho más allá, ¿no? De leer algunas autoras. Y ello hoy se traduce también de manera muy relevante en el ámbito de la arquitectura y urbanismo por esa misma inquietud y porque de alguna manera se ha vuelto un tema de moda, pero que en realidad es necesario hablar de ello, ¿no? Entonces, bien, eso como para contextualizar, porque estoy aquí, ¿no? Hablando un poco con ustedes, que también es importante mencionar que todo ello es un proceso de construcción, pues una nunca sabe todo, ¿no? Se va construyendo, va aprendiendo, y esto es un camino a veces largo, a veces de ida y a veces de venida y nuevamente de ida y volver, ¿no? Bien, esto, ¿cuál sería el punto de partida, ¿no? Y pensando que todos aquí probablemente estén hasta desarrollando sus proyectos de tesis de la maestría, hay preguntas desde el ámbito personal, yo considero que son importantes que tengamos presentes, ¿no? ¿Por qué hacer una tesis feminista? Yo la verdad no sé si hay compañeras que lo estén haciendo en el campo, pero bien, creo que eso es una pregunta importante. ¿Por qué hacer una tesis? ¿Quién feminista? ¿Qué motivaciones para hacer una tesis feminista? ¿Qué retos nos enfrentamos al pensar hacer una tesis feminista en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo? ¿Qué es eso de la metodología y epistemologías feministas para pensar la arquitectura y lo urbano? Y ya en el ámbito de la investigación misma surgen otras preguntas, ¿no? Existe un método distinto de investigación feminista y esto hay varias cosas que yo retomo de varios textos, ¿no? De una autora que se llama Sandra Harding, cómo la aproximación teórico-metodológica feminista desafía o complementa las demás aproximaciones en términos metodológicos, porque eso es algo que también me han preguntado, ¿no? Y que han trabajado tratando de cruzar mis alumnas y alumnos, es que a veces la propia teoría feminista no nos permite explicar todo. Entonces, a veces hay que ir buscar a otras teorías que nos puedan permitir entender ciertas particularidades, ¿no? Y eso nos dice, no sé si conozcan una geógrafa feminista que se llama Linda McDowell, sobre qué base se sostienen los supuestos y procedimientos de las investigaciones feministas, cómo leer la arquitectura y el urbano desde la teoría feminista. Entonces es importante partirnos de esto. ¿Qué es la teoría feminista? ¿No? Ah, no voy a hacer como la historia, ni poco más o menos, ¿no? Por el tiempo que tenemos, pero creo que también eso es importante, entender cuál es la historia de la teoría feminista, ¿no? Pero bien, ya en resumidas cuentas, ¿no? Para lo que nos toca hoy, yo tomo a varias autoras, también creo que eso es importante comentar, que no siempre hay acuerdos dentro del feminismo y es importante mencionar que también hay posturas
disímiles dentro del feminismo, ¿no? Entonces, muchas veces las autoras que estamos tomando marcan nuestra postura política dentro del feminismo. Entonces, bien, yo tomo muchas cosas de la maestra Amelia Valcárcel, cuando ella nos dice que el feminismo es una tradición política, una teoría explicativa, pero también es una teoría crítica, nos dice Nancy Fraser, y es militante, ¿no? Y eso nos dice a Celia Amorós y Ana de Miguel, también maestras feministas españolas, y emancipatoria, porque lo que busca es un cambio. Es una de las más importantes ideologías políticas en la historia de la humanidad y es también un movimiento social y político. Entonces, hay aquí cuatro puntos muy importantes. Tradición política, teoría explicativa, porque nos permite explicar determinados fenómenos. Es crítica, lo que a su vez esto ya nos va a dar determinados parámetros de cómo vamos construyendo nuestra investigación, y es militante. O sea que hay una praxis. No puede haber una aproximación feminista si no se establece también desde una praxis. Y nos dice también Nuria Varela, seguramente han escuchado hablar, que es una teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven, toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con estas mismas discriminaciones y como punto focal, pues cambiar la sociedad. Partiendo de esta realidad, el feminismo se articula con la filosofía política y al mismo tiempo como movimiento social. Con 3 siglos de historia a sus espaldas, dice Nuria Varela, ha habido épocas en que ha sido más teoría política y otras como el sufragismo, donde el énfasis estuvo puesto en el movimiento social. Esto es importante comentarles que justo es con el sufragismo que el feminismo se vuelve un movimiento de masas, ¿no? Anteriormente no se denominaba porque era como no se consideraba como un movimiento porque todo lo que se escribiera es desde el ámbito individual y con el sufragismo ya se vuelve un movimiento colectivo. También, y nos dice, termina Nura Varela diciendo que el feminismo entonces es un discurso político que se basa en la justicia. Y era un poco por donde yo empezaba al inicio, la importancia de hacernos la memoria, ¿no? De la memoria histórica, nuestra genealogía, ¿no? ¿Por qué estamos hoy aquí? Ayer me invitaron a presentar un libro en ciencias políticas sobre era, la historia sobre el derecho al voto y a paridad. O sea, era todo un recorrido histórico de México, porque hoy podemos votar las mujeres, pero hay toda una historia por detrás, hay toda una serie de mujeres que nos antecedieron, que hicieron posible que hoy que estuviéramos aquí. Igual también yo considero que en el ámbito del movimiento sufragista fue muy importante, no solo por el derecho al voto, pero por el derecho a la educación. O sea, que estemos hoy en una universidad pública, no haciendo la maestría, haciendo el doctorado, haciendo la licenciatura. Y cierro con esta frase de Beauvoir, que ella dice que el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Esta frase me parece muy significativa y en lo particular me recuerda y me remite siempre, ¿no?, a la historia de esta facultad en términos de lo que ha representado el movimiento de las mujeres organizadas. Bien, es aquella tradición política de la modernidad, bien, se instituye desde ahí igualitaria y democrática que mantiene que ningún individuo de la especie humana debe de ser excluido de cualquier bien y de ningún derecho a causa de su sexo. Entonces, como nos dice Amelia Valcárcel, es pensar normativamente como si el sexo no existiera, por lo tanto el feminismo no es un machismo, al revés, sino algo muy distinto. Según Amelia, es una de las tradiciones políticas fuertes e igualitarias de la modernidad. Uno de los perfiles que diferencian al feminismo de otras corrientes de pensamiento político es que está constituido por el hacer y pensar de millones de mujeres que se agrupan o van por libre y están diseminadas por todo el mundo, ¿no? No es un movimiento, o sea, es un movimiento no dirigido y escasamente, por no decir nada, jerarquizado. Entonces, según Nuria Varela, pues ya nació siendo teoría y práctica, ¿no? Porque se va juntando, surge
de la praxis política de mujeres que luchaban sin realmente tener ese trasfondo de que fuera un movimiento, pero sino más bien desde el trasfondo de la lucha por los propios derechos y por la propia experiencia de vida de cada una. Entonces, hay cuestionamientos claves dentro de la investigación feminista, ¿no? Que llevaron al desarrollo, ¿no? Del ámbito de la metodología, ¿no? Al ámbito de la epistemología feministas. El primer punto de ellos fue el uso de la teoría patriarcal para explicar las afectaciones de las mujeres, ¿no? Hay una autora que no sé si conozcan, que se llama Audre Lorde, es una feminista negra, lesbofeminista, que ella decía, no se puede desmontar las casas del amo con las herramientas del amo. Entonces, ¿cómo podemos ver y distinguir, ¿no? Y ver las causas de la opresión de las mujeres si utilizamos las mismas herramientas sobre la cual el sistema patriarcal nos ha impuesto? Pues no podría ser. Entonces, las feministas seguían dependiendo de los métodos, técnicas, conceptos y estructuras de las teorías patriarcales tradicionales, sobre todo de su forma izquierdista o radical, y los utilizaban para dar cuenta de la opresión de las mujeres. Pero pues llegó un punto que se empezaron a dar cuenta que ello no era suficiente, porque entonces volvían a lo mismo, porque era como la rueda del samsara, ¿no? Si utilizo algo que me oprime para explicar esa misma opresión, pues no voy a dar cuenta de esa opresión. Entonces había una necesidad de explorar formas alternativas que pudieran brindar esas herramientas para explicar estos procesos. También es importante comentarles, pues en el ámbito izquierdista o radical, um, pues hay una correlación que viene del marxismo. Sin embargo, hubo muchas teóricas feministas que a cierto momento se deslindaron del marxismo, sobre todo del feminismo autónomo, porque veían que no nos les permitía explicar necesariamente todas las causas de la opresión. Bien, hay un texto de Elizabeth Krauss que me gusta en particularmente, que ella habla pues, los puntos claves que llevaron al desarrollo, ¿no? De la teoría feminista. Primero, pensar que las mujeres y lo femenino se convierten en objetos dignos de la teoría y la investigación, porque esto es algo importante, ¿no? Y probablemente lo ha leído. Mira, no, si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de los autores que utilizamos, o mejor, casi siempre son autores que utilizamos para explicar los procesos urbanos. Es muy difícil encontrar autoras que hablen, ¿no? Sobre los procesos urbanos, ¿no? Y más procesos urbanos de corte neoliberal. Entonces, claramente que ahí vemos cómo podemos encontrar en ello las mujeres cuando ellas están siendo excluidas de la propia explicación de los procesos urbanos, ¿no? Entonces, esto fue un punto clave, perdón. Las mujeres y lo femenino, en tanto que objetos excluidos o ignorados en términos teóricos tradicionales, ahora se empiezan a conceptualizar como iguales a los hombres, como lo mismo que los hombres en términos socioeconómicos e intelectuales relevantes. O sea, que lo que estaba siendo escrito, lo que era vivido por las mujeres era tan válido como los hombres, pero eso no aparecía en la teoría, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, si jalamos los autores que más conocemos, ¿no? Que siempre utilizamos, que el Lefebvre, ¿no? Que el Harvey, si lo vemos en realidad impera en su propia escritura, pues un sexismo importante, porque en realidad ellos nunca hablan de las mujeres y asumen que los procesos son universales, cuando no lo son. No se cuestiona la estructura y las oposiciones fundamentales, ¿no? Ya sean ontológicas, epistemológicas o políticas del patriarcado. Si bien la teoría feminista es crítica respecto a la actitud de los discursos patriarcales, ante la postura de las mujeres se ocupa mucho de los asuntos de mujeres, los que afectan directamente la vida de las mujeres sin criticar otros asuntos más amplios o más públicos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver cuando lo vemos con el ejemplo que les daba de la teoría, um, de que en realidad, pues la explicación, por eso les decía también de que a veces tenemos que hacer recurso de otro ámbito teórico que para nos explicar algunos elementos, porque, por ejemplo, en el caso de la arquitectura y el urbanismo no los tenemos. No tenemos, todo se conceptualiza y todo se establece desde lo local. Y ahí pues tenemos un problema importante, ¿no? Y también un reto importante, ¿no? Para las mujeres.
Los discursos patriarcales fueron sometidos a una decisión entre opciones mutuamente excluyentes, o bien se consideraban totalmente infiltrados con valores patriarcales, y por lo tanto debían rechazarse o bien ser susceptibles de ser ratificados, de modo que ahorita pudieran incluir las mujeres. Pero esto a la larga también se empezó a ver que no se trata solo de incluir a las mujeres. Las mujeres son un eje central de los procesos urbanos, ¿no? Entonces también tienen que estar dentro de la explicación cuando hablamos, no sé, de los procesos de construcción de vivienda, no sé, de megaproyectos, uh, ¿qué más? Del espacio público, ¿no? Hay los proyectos, los procesos son abstractos, pero en su abstracción hay una condición siempre de dominación, ¿no? No solo a los sectores más vulnerables o los sectores pobres, sino hacia a las mujeres. Entonces, había varios puntos importantes, ¿no? Primero, incluir, pero no desde la igualdad, sino como dice Margarita Pisano, que es una arquitecta feminista, sino desde la igualdad sustantiva. La importancia de cuestionarse seriamente las preguntas que se planteaban y los métodos usados para contestarlas, las oposiciones básicas acerca de la metodología, los criterios de validez y méritos. Esto es algo muy importante y yo sé que es muy difícil. Parece muy fácil. Hacer preguntas de investigación no es cualquier cosa. Nos cuesta trabajo. Es curioso, ¿no? Porque muchas veces el problema está intrínseco a nuestra experiencia de vida y aún así nos cuesta problematizarlo. Aunque es problemático y finalmente imposible aspirar a una igualdad entre hombres y mujeres, no obstante fue política y históricamente necesario, ¿no? La igualdad a la autonomía, bien, y también algo importante es construir un proyecto que fuera antisexista, ¿no? Hay un trabajo de Doreen Massey que a mí me gusta mucho, pues Doreen Massey es una geógrafa feminista, que ella hace una crítica muy interesante a David Harvey y Edward Soya, yo supongo que son autores que conozcan, porque es la teoría casi, pues la teoría hegemónica, ¿no? Que utilizamos para explicar muchas veces los procesos urbanos dependiendo de la escala que lo estemos utilizando. Y ella lo que les habla justo es, habla de un sexismo flexible, ¿no? Que se establece desde un ámbito justo de izquierda progresista, pero que al fin y al cabo acaba siendo también muy opresor, ¿no? Porque nunca reconoce a las mujeres. Entonces, la teoría feminista incluye, en primer lugar, un reconocimiento de las formas abiertas y ocultas de la misoginia en que participan los discursos. Segundo lugar, implica una capacidad para reconocer los discursos patriarcales en términos de sus ausencias, huecos, lagunas en torno al asunto de la mujer y lo femenino y entender cómo funcionan estos silencios para estructurar y posibilitar los discursos patriarcales. Esto es algo que lo vemos en la actualidad, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, a partir de la plataforma de Beijing, con la transversalización y la institucionalización de la perspectiva de género, ello se vuelve pues transversal en los diferentes ámbitos públicos y políticos, sobre todo en el ámbito de la planeación urbana. Pero lo que estamos viendo pues en este proyecto PAPIT que tengo es que en realidad, perdonen, me gusta mucho esta expresión del atole con el dedo, lo que estamos viendo es que es atole con el dedo, porque en realidad no se está estableciendo herramientas para hacer valer, ¿no? Acuerdos internacionales. Entonces, no hay herramientas, ¿no? A nivel nacional, en las diferentes escalas que permitan hacer valer eso, ¿no? Es como, por ejemplo, vemos que creo que es el artículo 4 constitucional que dice que todas y todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero ¿dónde están los instrumentos que hagan valer ese derecho? Es ahí pues donde vemos cómo se va configurando el problema. Tercer lugar, debe ser capaz de articular la función que cumplen estos silencios y representaciones masculinistas en la supresión de la feminidad y de afirmar la posibilidad de otras perspectivas distintas para que los textos patriarcales no puedan reafirmar su hegemonía, ¿no? Aquí también vimos cómo hay una violencia epistémica importante, ¿no? Cuando vemos los programas de las asignaturas, ¿no? Que estudiamos y cuando no hay autoras, que también es como decía, hay un déficit de autoras que estén planteando, que estén hablando desde el ámbito o sea, que interrelacione los procesos locales con los procesos a nivel global, neoliberales, ¿no? En términos del urbanismo neoliberal, si es lo que podemos llamarle.
Cuarto lugar, debe desarrollar métodos viables para reemplazar sistemas falocéntricos, ¿no? De representación, aunque este significa apoyarse en métodos patriarcales y usarlos como punto de partida para nuevas direcciones en la investigación teórica, pues y eso lo vamos a ver ahora con los métodos, ¿no? En realidad no hay como método feminista, no utilizamos los métodos de las ciencias sociales. Ahora tenemos que ver es cómo los utilizamos, cómo los vamos a utilizar y cómo después lo vamos a leer los resultados de ello. Pero también acuérdense de algo, cuando hacemos investigación, tenemos que hacer un protocolo, ¿no? Seguro que todas y todos aquí hicieron un protocolo, ¿no? Problema, pregunta, objetivos, ¿no? Aproximación teórico-metodológica. Pues esto es transversal. Entonces, lo método tiene que tener una correlación con mi problema y tiene que tener una correlación con mi pregunta y con mis objetivos, ¿no? Si no hay esa transversalidad, es difícil de llegar a buen término en nuestra investigación. Entonces, hay un cuestionamiento a la adherencia patriarcal. ¿En qué términos? Concepto de verdad singular o universal y métodos para verificar o falsificar la verdad. Esto es muy importante, ¿no? Siempre escuchamos que la ciencia es universal y esa universalidad y es como en los términos del diseño, ¿no? La universalidad no es neutral. La universalidad es patriarcal, porque el sujeto universal es el hombre, ¿no? Objetividad, ¿no? La neutralidad del observador y la independencia del contexto como valores teóricos no cuestionados. La objetividad en términos de la ciencia, ¿no? O sea, cuando hacemos investigación feminista, y si estamos pensando que en la investigación feminista lo que busca es desentrañar las formas de opresión de las mujeres, sabemos todas, de una forma o de otra, todas hemos sufrido violencia. Entonces, ¿cómo podemos ser objetivas? Claro que no podemos, somos subjetivas, porque somos parte de un sistema también, ¿no? Entonces, esto es importante. Después, lo sujeto universal del conocimiento, ¿no? Que supone ciertas características y rasgos, la capacidad de separarse de sentimientos y emociones. No se puede separar en la investigación feminista, ¿no? Somos parte de ello. Yo siempre digo a mis alumnas que trabajan, que tienen tesis feministas, que primero escribir en primera persona, yo, porque yo soy parte, ¿no? Ahí siempre partir de lo que la lleva a escribir eso, porque siempre hay una experiencia personal de por qué yo quiero trabajar eso, ¿no? Y ahorita les muestro algunos ejemplos de algunas tesis, de algunas que ya se titularon, pero hay una experiencia personal en ello, ¿no? Yo tuve una alumna que trabajó la inaccesibilidad de los servicios de salud pública de la zona metropolitana del Valle de México, de las mujeres. Y ella trabajó ese tema por un problema de salud propio y lo que sufrió y la violencia que padeció cuando fue a atenderse al IMSS, ¿no? Entonces, no somos sujetas que estamos lejos o que estamos fuera de, somos parte de ello. Eso es bien importante. Luego dicen, puedo escribir, maestra, es que ya me dijeron que no puedo escribir en primera persona. Sí, puedes escribir en primera persona. Tú eres sujeta de ese conocimiento, ¿no? Porque tú también has vivido ello. Después, la verdad fija y estática, una realidad dada inmutable, un conocimiento garantizado del ser y el acceso a la razón, ¿no? Una visión histórica como esta no puede dar cuenta de la variabilidad, la naturaleza histórica de lo que se considera como verdadero. No hay verdades fijas, no hay verdades estáticas, ¿no? Todo se establece en relación a lo que yo estoy analizando. No sé, ella está, no sé, analizando una cooperativa, ¿verdad? De vivienda. Él está trabajando con una comunidad X, no sé, en Chiapas. Otra compañera puede estar trabajando el mismo tema, pero en una comunidad en el norte. Son los mismos, pero cada quien tiene experiencias de vida distintas acorde a los contextos geográficos. ¿Qué es más verdad? ¿Lo que tú estás diciendo o lo que la otra está diciendo? Pues hombre, es verdad, pero se establecen desde contextos distintos. Por eso es tan importante el conocimiento situado, que ahorita vamos a ello, el carácter intraducible de conceptos, términos, verdades, proposiciones y discursos. Esto es muy importante porque muchas veces utilizamos conceptos y que no sabemos qué significan.
Y también hay otra cosa que tenemos que tener presente. Los conceptos nacen de un tiempo y espacio concreto. O sea, los conceptos son políticos, ¿no? Y si no sirven para hacer política, pues no sirven para nada. Esto de que la cuestión analítica, pues sí, es analítica y nos permite ver determinadas cosas, pero si no politizamos, ¿de qué nos va a servir eso? En un contexto en el cual vivimos, ¿no? En el cual tenemos que hacer política. Yo he escuchado mucho que en la arquitectura no se hace política y no se habla de política. Eso también es hacer política, ¿no? Decir que no se hace política. Entonces, bien, esto lo tomé de un texto muy interesante. Yo al final les pongo las autoras de Patti Castañeda, que ella dice que entonces la investigación feminista está anclada en la teoría feminista con la cual establece una relación de mutuo enriquecimiento. Es un vasto campo de elaboración conceptual cuyo objetivo fundamental pues, es el análisis exhaustivo de las condiciones de opresión de las mujeres. También han preguntado, entonces los hombres pueden hacer investigación feminista. Disculpen, pero yo creo que no, porque los hombres no viven la opresión que viven las mujeres, ¿no? Entonces, pueden tomar como instrumento, ellos sí, pero hablar desde, yo digo que no, porque no viven, son sociabilizados de formas muy distintas a las mujeres, ¿no? Entonces, el centro de su reflexión es la explicación de la música. Aquí creo que es muy claro, ¿no? Análisis exhaustivo de las condiciones de opresión de las mujeres. ¿Quién puede hablar de esa misma condición? Las mujeres, ¿no? El centro de su reflexión es la explicación de la multiplicidad de factores que se concatenan para sostener la desigualdad entre hombres y mujeres basada en el género, la cual está presente en todos los ámbitos de desempeño de las personas que formamos parte de sociedades marcadas por la dominación patriarcal. Yo también considero, creo que esto es importante comentarles, que no es lo mismo, perdón, hacer investigación feminista que hacer investigación de género. Yo creo que son dos cosas distintas y ahí está el poder y el valor que tienen las categorías, si es que la utilizo como una categoría analítica o si es que la utilizo como una categoría política. Al mismo tiempo, se trata de una elaboración que reconoce ampliamente su intencionalidad, o sea, contribuir desde el pensamiento complejo y ilustrado a la erradicación de la desigualdad, pues a través de la generación de conocimientos que permitan concretar el proyecto emancipatorio, ¿no? Eso lo veíamos también al inicio. Cuando Celia Amorós y Ana de Miguel dicen que la teoría feminista es una teoría emancipatoria. Bien, llegado a este punto es importante hacer esta diferencia. Esto también lo tomo de este texto de Sandra Hardy, que ella hace esta distinción, ¿no? Metodología es una teoría sobre los procedimientos que sigue o debería seguir la investigación y una manera de analizarlos. El método de investigación es una técnica para recabar información o una forma de proceder para recabarla, pero si están dando cuenta no es lo mismo. En esto sirve para todas y todos. La metodología es una cosa, lo método es otra cosa, pero está dentro de la metodología, ¿no? Los métodos tienen que ir acorde a esa metodología. Y la epistemología, pues es una teoría del conocimiento y responde a la pregunta de quién puede ser sujeto de conocimiento. Y cuestiona, ¿no? ¿Pueden serlo las mujeres? Trata también sobre las pruebas a las que deben someterse las creencias para ser legitimadas como conocimiento. ¿Pero acaso se refiere solo a las pruebas que deben aplicarse a las experiencias o observaciones masculinas? Esto es muy importante en el contexto de la arquitectura. ¿Por qué? Porque la epistemología feminista lo que nos permite es cuestionar la forma o las formas androcéntricas sobre las cuales han sido construidas las ciudades, ¿no? Las ciudades, lo urbano y la arquitectura en general, ¿no? Nos permite poner en cuestionamiento las formas tradicionales de acercamiento al conocimiento. Entonces, cuestiona el conocimiento androcéntrico patriarcal, ¿no? Aquí lo que les comentaba hace poco, la importancia de la teoría del punto de vista, o sea, desde el conocimiento situado, ¿no? Y el cuestionamiento como ese conocimiento al limitar el entendimiento de las ciudades. O sea, estoy ya jalando al ámbito que nos toca, ¿no? De la arquitectura. Entonces, hay 4 puntos importantes que desde dentro del conocimiento feminista.
Primero tiene que ver con sujeto de conocimiento, ¿no? Que cuestiona Sandra Harding, ¿son las mujeres, pueden ser las mujeres sujetas de conocimiento? Lo que ella dice, claro que sí. Al cuestionamiento de la objetividad de la investigación, ya vimos que la investigación no necesariamente es objetiva, ¿no? Y más en el ámbito de la teoría feminista, cuando partimos de experiencias de vida propias, ¿no? Que están cargadas de subjetividades. La investigación no es neutral, esto es algo clave, porque también dicen, ¿no? Tiene mucho que ver con la postura política de quien está investigando. Entonces, no hay neutralidad en ello, ¿no? Aun cuando uno diga que es neutral, eso no existe. Y el conocimiento, pues, cuestiona, en este caso el conocimiento feminista, que cuestiona las relaciones de poder dentro de la misma estructura que busca generar conocimiento. Entonces, ¿de dónde partimos? Muy importante, de la praxis feminista, de las relaciones de poder y del poder en sí mismo, del conocimiento situado de la teoría del punto de vista y de la doble hermenéutica. ¿Qué hace feminista la investigación feminista? Pues problematiza la realidad social existente, no hay un compromiso feminista con la justicia y con el cambio social, ¿no? Y yo creo que también hay un compromiso feminista pues con las mujeres, me parece importante. Los métodos, eso es importante también comentarles, pueden ser los mismos de otras posturas epistemológicas, lo que cambia es la lectura desde la responsabilidad y de los valores feministas, ¿no? No hay como métodos propios, aunque, por ejemplo, aquí yo tomaba el método de las genealogías feministas de Alejandra Restrepo, que yo creo que puede ser un método que se establece en el ámbito de la investigación feminista propia. Cuestiona la falsa separación entre la persona que participa en la investigación y la persona que investiga, ¿no? Siempre cuando escribimos, pero esto es importante, esto es en el ámbito de la teoría crítica en general. Cuando escribimos, siempre escribimos, se hizo tal cosa, ¿no? Pero no se hizo allá, yo hice tal cosa, ¿no? No me puedo desvincular de. Hay una búsqueda continua y reflexiva de una ciencia y tecnología que tome en cuenta las perspectivas de las mujeres, develar el carácter masculino, o sea, la supremacía masculina de la ciencia dominante. Hay un compromiso ético con el cambio social. Las jerarquías de investigación hay que desaparecer esto de objeto, sujeto, ¿no? O esto de los casos de estudio. La teoría crítica no hay casos de estudio. Esa es una contradicción enorme, ¿no? En general, o sea, ahorita estoy poniendo también la teoría crítica, porque no son casos de estudio, son procesos, ¿no? Y más cuando hablamos de la ciudad y cuando hablamos del arquitectónico, la ciudad es un proceso, ¿no? Está en constante transformación. Entonces, no hay esto del caso de estudio, ¿no? Que me van a la medalla a matar, pero bien, creo que es importante. Y una reflexión crítica constante de la realidad, ¿no? Con la finalidad de construir las nociones hegemónicas socialmente construidas y proponer, ¿no? Porque, por eso es tan importante que partamos de lo situado, del conocimiento situado, desde donde yo estoy estudiando. Después ya puedo ir a la teoría. Ah, mire, yo estoy visualizando tal cosa, no, esta teoría me permite explicar esto, ¿no? Después la gente me va a decir tal cosa, y con todo ese aparato yo puedo entablar un diálogo con la teoría y construir nueva teoría, porque hay algo súper importante aquí. No estamos construyendo nueva teoría, ¿ah? Eso es algo muy importante y hay algo que ahorita les voy a comentar un poco más adelante que tiene que ver con el colonialismo. Nosotros, nosotros desde acá reproducimos la teoría hegemónica, pero no estamos construyendo absolutamente nada. Incluso es bien interesante cuando marcamos esta diferencia de la hegemonía teórica entre el norte global y el sur global, y ahí es donde tenemos que hacer más hincapié, ¿no? Y de cambiar nuestras estructuras, porque nosotros somos el caso de estudio para que el norte global construya teoría. Oigan, esto es muy fuerte y esto tenemos que desarmarlo. ¿Cómo lo vamos a desarmar? Siguiendo las estructuras, lo que les comentaba hace poco, ¿no? Que decía Audre Lorde, ¿no? De desmontar la casa del amo con las herramientas del amo, pues no lo vamos a hacer. Entonces, realmente tiene que haber un cambio importante en la forma en cómo estamos investigando, ¿no? Porque no estamos, es por eso el caso de estudio, porque ¿cómo construimos esto? Marco teórico 1, marco teórico 2 y al final el caso de estudio. Y muchas veces el caso de estudio no tiene nada que ver con la teoría, ¿no?
yo me acuerdo de una tesis de maestría, partía del principio que había gentrificación en Santa María de la Ribera y llegó al final de la tesis diciendo eso. Entonces, ¿y qué se aporta al conocimiento? Nada. Entonces, estas son cosas que tenemos que cuestionar y desmontar. Creo que en este ámbito la teoría feminista nos da herramientas muy importantes como teoría crítica, les digo, como teoría crítica y también como otras teorías críticas, tenemos que ser congruentes con ello, ¿no? En cómo vamos construyendo el conocimiento. Por ejemplo, yo no puedo decir que voy a, no sé, analizar el proceso de construcción de vivienda, no sé, del Infonavit, lo que sea, ¿no? Desde una postura crítica, pero empiezo con el marco teórico. Pues ya hay una incongruencia en ello, ¿no? Entonces no es una postura crítica. A la integración, epistemología, teoría, metodología, método, todo esto tiene que ir de la mano. La investigación es transversal. Lectura y postura feminista, hacer trabajos de mujeres no necesariamente es feminista, eso es importante. Como dice Sandra Harding, no se trata de sumar mujeres, por eso es que yo considero que es distinto hacer investigación feminista que hacer una investigación sobre género, ¿no? Y tiene mucho que ver de cómo usamos las categorías. Como dice Sandra Harding, no se puede comprender el género ni el papel de las mujeres en la vida social mediante el simple conocimiento del trabajo de estas en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Se tiene que conocer en todos los ámbitos, todas las esferas políticas y públicas. Entonces, la investigación feminista busca desentrañar las bases y causas de opresión de las mujeres desde las mismas mujeres. Esto es importante. Y otro punto importante que del mismo cuestionamiento que hace feminista, la investigación feminista, cómo se cuestiona y problematiza la realidad social, ¿no? Creo que esta es una clave importante, creo que para todos, ¿no? Porque lo que decía, nos cuesta mucho problematizar, muchísimo. Cuando yo les digo a mis alumnos y alumnos, pues vamos a hacer un esquema del problema y vamos a jerarquizar eso, ese problema no puede hacerlo, ¿no? Y a veces es tan sencillo como algo, no sé, que yo tengo que pasar todos los días por un hoyo, yo qué sé, ¿no? Pero es nuestra realidad, nosotros vivimos la ciudad, ¿no? Vivimos lo arquitectónico y a veces yo pregunto, ¿por qué es tan difícil cuestionar algo que es parte de nuestra vida y de nuestra experiencia cotidiana? Entonces yo considero que pues que hay que ir más allá de una lectura contrahegemónica a la estructura patriarcal de la ciudad. También, o sea, sí ya sabemos que la ciudad es androcéntrica, ya sabemos todo ello, pero ahorita eso como lo estamos utilizando en términos de la planificación urbana, por ejemplo, cómo lo estamos utilizando a nivel del urbanismo y de la arquitectura. También ya sabemos que pues la planificación toma como ciudadano urbano típico, ¿no? Al hombre blanco, heterosexual, sin discapacidad, ingresos. Este es como ya el discurso que conocemos, que está entablado, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo vamos a superar en términos de las propuestas y del cambio, ¿no? Me parece muy importante entender la lógica patriarcal neoliberal que subyace la construcción de la ciudad. Y esto aquí es como yo les decía que tenemos un reto. ¿Por qué? Porque todo lo que conocemos pues viene de la teoría occidental que es descrita mayoritariamente por hombres. Busquen autoras que hablen de ellos, o sea, son contadas, ¿no? Las que hablan y muchas veces está orientado, ¿no? A cosas muy específicas. La otra cosa que tenemos que empezar a trabajar de manera importante es la cuestión espacial, ¿no? No importa, o sea, sí importa como que decir, vamos a hacer una investigación feminista, ¿no? En el ámbito de la arquitectura y del urbanismo, pero seguimos conceptualizando al espacio como el espacio contenedor. Entonces, ese espacio contenedor es propio del mismo sistema patriarcal. Ya tenemos un problema ahí fuertísimo, ¿no? Entonces, la cuestión espacial es muy importante cuestionar. Y aquí yo les traigo algunas dos de autoras que yo considero que realmente utilizan la epistemología feminista para hacer una crítica a la arquitectura, ¿no? Una de ellas es Margarita Pisano, y aquí vamos a ver cómo la forma y cómo lo están planteando es muy distinto de las formas como hegemónicas en las cuales concebimos lo que hoy urbanismo feminista o la arquitectura con perspectiva de género.
Bien, se la leo porque me gusta mucho lo que dice Margarita. La arquitectura es un mundo frívolo, que a los arquitectos solo les interesa construir joyitas decorativas con las cuales lucirse, sin embargo no les interesan las personas ni el mundo. Construyen casas, pero no quieren saber qué pasa con las personas dentro de ellas, qué pasa con las mujeres dentro de las casas, con la familia. Diseñan lo que al sistema de valores vigente le conviene, el dormitorio matrimonial para el sexo reproductivo. También nos dice que los arquitectos solo interpretan la partitura que ya está escrita por otros, sin inventar nada. Son los cultos que le construyen casas y ciudades al sistema establecido, o sea, en este caso al sistema neoliberal, conservando entre sus paredes la moral y las buenas costumbres del patriarcado. Esta falta de inventiva y capacidad creadora la traslada a su comprensión del feminismo de la igualdad o a cualquier feminismo que no se atreva a cuestionárselo todo. A mí me parece lo que dice Margarita la cosa más extraordinaria, porque no solo está cuestionando la arquitectura, pero lo podemos entablar justo a lo que hoy se nos está vendiendo como urbanismo feminista y arquitectura con perspectiva de género. Pero si dan cuenta, en su discurso hay una carga política enorme y eso marca claramente la diferencia. Tomé también de otra feminista que es importante comentarles que tomé a dos feministas, de una radical, desde el feminismo autónomo latinoamericano, y otra del feminismo de la igualdad, aunque una es arquitecta y la otra es socióloga. A mí me parece muy interesante, Margarita, porque ella es arquitecta. Ella, ella habla con conocimiento propio, ¿no? Con causa, ¿no? Desde su propia formación. Caso de Ángeles Durán, pues ella es socióloga, pero también nos habla de cosas muy interesantes. Por ejemplo, nos dice que la arquitectura y el urbanismo están atravesados de la misma contradicción metodológica que las ciencias humanas y sociales. De un lado, la pretensión científica y técnica domina los duros procesos de aprendizaje, el entrenamiento para resolver con éxito las dificultades de la construcción o el diseño de los espacios. Pero la ordenación o jerarquía de estos espacios únicamente puede hacerse si se conoce el modo en que se va a vivir adentro. El arquitecto no puede limitarse a los materiales y a las formas. Cuando proyecta, subordina su obra a un sentido, incluso cuando no es consciente de ello. Y esto es muy importante. En todas las construcciones hay un sentido implícito. O sea, por eso aquí es muy claro. La arquitectura no es neutral, pero para nada, para nada. Entonces, es lo que permite también en la epistemología feminista es cuestionar la configuración hegemónica sobre la cual se ha ido construido, ir desentrañando esas mismas formas. Por eso me gusta mucho lo que estas autoras hablan, o sea, desde una epistemología feminista, desde la arquitectura. Bien, también nos dice Durán esto, que hay pocas publicaciones sobre la ciudad y la arquitectura hechas desde la perspectiva de las mujeres, pero casi nadie se detiene en el hecho de que las publicaciones que sí hay sobre ciudad y arquitectura a las que acudimos para formarnos y entendernos y adoptar decisiones, han sido escritas desde la perspectiva de los varones, incluso la mayoría de las que definen las relaciones entre la ciudad y las mujeres, ¿no? Pues bien, esta la cita es más amplia y me parece interesante, pues, no siendo arquitecta, ¿no? Bien, los arquitectos muy espectaculares como Calatrava y Guerra son conocidos por sus bellísimos edificios, objetos o puentes de escultura que han transformado la escenografía de las ciudades. Ninguno de los dos se ocupa preferentemente de resolver problemas sociales. Son creadores de formas de representaciones y ceden a otros las funciones éticas y sociales de la arquitectura. A mí me parece extraordinario lo que dice Ángeles Durán y cómo lo posiciona, pero más que nada los nombra. O sea, eso es muy importante, los están nombrando. Eso también es significativo. ¿Por qué? Porque muchas veces en la enseñanza de la arquitectura son aquí nos enseñan. Y como estos son los modelos a seguir, esto es lo que hay que hacer. Yo no sé si hay que hacerlo, ¿no? Porque aquí queda muy claro qué es lo que no hay que hacer. ¿No? Y en contrapartida a lo que posiciona a Margarita Pisano y Ángeles Durán de una verdadera epistemología feminista, contrapongo con algo que yo considero que no es feminista, que es una cita de justo de Zaida Muxi, arquitecta muy conocida, que ella dice, dejar de pensar en la casa como una cosa estanca, como un dormitorio, un comedor,
No, en una casa pasan muchas más cosas y la casa sin género hace referencia a que no hay una persona obligada a trabajar en ella. Pero va más allá, ¿dónde se guardan las cosas de una casa? Porque la cocina tiene que estar relegada o porque tiene que haber cocina en las casas, porque todo tiene que ser como parece que debe de ser. Hay quien dice que el lavadero no debe existir, otros dicen que sí, pero no en la cocina donde se te llena la ropa de grasa y la comida. Esto es para mí, esto no es plantear una crítica desde una epistemología feminista, es muy diferente la forma de politizar la configuración de la arquitectura. Entonces, creo que aquí hay tres puntos que me parecen importantes a que reflexionemos sobre ello. Primero, la construcción de las disciplinas y la geopolítica del conocimiento, ¿no? El supuesto papel social de la arquitectura y del urbanismo, la primacía masculina en la producción del espacio, la manifestación del poder desde las infraestructuras construidas, el modelo del Star System, el mansplaining, la opresión de las mujeres como profesionistas, diseñadores y usuarias del espacio en distintas escalas espaciales, la desconexión entre la cuestión espacial y el género, ¿no? Y que en este caso se vuelven conceptos de legitimidad, ¿no? Tanto el espacio o la cuestión del espacio público, ¿no? Y la cuestión del género, y un nuevo colonialismo, ¿no? Que está permitiendo justificar una política institucional que es violenta, que es misógina y que sigue revictimizando a las mujeres, ¿no? Aunque ahorita nos venden 400.000 títulos, ¿no? Nosotros hicimos una revisión de todo lo que se ha hecho en la actualidad, de guías de planeación con perspectiva de género, de movilidad con perspectiva de... Bien, hay miles de cosas, pero muy pocas cosas realmente hechas desde una epistemología feminista. Bien, aquí os traía solo algunas cuestiones que me parecían importantes, ¿no? Pensar lo integral versus lo sectorial. Me parece a mí que la cuestión regional es determinante en la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Pero pensar la región no como un adoctrinamiento contenido, ¿no? Para servir a los intereses políticos, ¿no? Sino más bien pensar la región desde procesos que, que tienen una movilidad importantísima, ¿no? O sea, las cosas que suceden en lo local no son locales, o sea, tiene una interrelación en diferentes escalas. Y creo que eso es importante, porque si no, nos vienen a decir que los senderos seguros es parte de un proyecto de hacer ciudad con perspectiva de género. Pues no, para nada. Las mujeres como agregado, lo que vimos antes, versus sujetos de conocimiento. La cuestión espacial, entre pensar el espacio relacional y el espacio contenedor, que son dos cosas completamente distintas, y pensar que el espacio contenedor es patriarcal. La dicotomía de lo público-privado, pensar que hacer biografías fuera de una genealogía feminista no nos va a permitir realmente este proyecto emancipador. La ausencia de la praxis feminista, la transnacionalización de los modelos occidentales, ¿no? Porque eso es lo que hacemos muchas veces en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, y pensar también los ciclos de vida y la relación con el espacio urbano. El espacio cambia, nosotras y nosotros también cambiamos. Y casi para cerrar, quiero esta frase, o sea, a mí me gusta mucho lo que dice Dorin Massey, que hay que traer el espacio a la vida, y esto es clave en la arquitectura y el urbanismo. Dorin Massey es una geógrafa feminista, ¿no? O sea su lógica, como lo está planteando, ya viene de una epistemología feminista, ¿no? Y yo lo agrego que hay que conceptualizar el espacio desde una mirada feminista que contrarrestre la hegemonía espacial, ya que la configuración del espacio absoluto es un instrumento de poder del Estado a partir del cual se establecen las políticas y los planes que organizan la vida cotidiana y por ende pues la vida de las mujeres basados en un supuesto Estado de derecho plural inclusivo, pero lo que veíamos hace poco, ya a nivel de herramientas y cómo esto se va realmente haciendo acciones reales, pues hay un abismo muy, muy grande. Miren, estas son tres tesis feministas de las cuales yo tengo mucho orgullo, por eso las traigo aquí. Son de diferentes ámbitos. La primera es sobre el trabajo de las mujeres de la cooperativa de Palo Alto, o sea, son tesis que son construidas desde una epistemología feminista, desde una praxis feminista. Otra es sobre el derecho a la movilidad cotidiana de las mujeres adultas mayores en la Ciudad de México, y la otra es una crítica feminista a los procesos neoliberales del megaproyecto
del Estadio Azteca, ¿no? Entonces, que son 3 tesis que donde ellas trabajaron con las mujeres. Y bien, estas son algunas de las referencias que yo tomo. Me parece muy importante nombrar las autoras, ¿no? Nombrarnos, reconocernos, ¿no? Y reconocer a las demás. Y pues nada, con eso termino. Muchísimas gracias a todas y todos.